Capítulo 1.6. Determinación, pago, diferimiento y compensación de contribuciones y garantías. Documentación oficial para determinación y pago de contribuciones. 1.6.1. Para los efectos de los artículos 21 y 82 de la ley, el documento oficial para la determinación y pago de las contribuciones será denominado boleta aduanal, o en su caso el pedimento correspondiente. Forma de pago, contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios. 1.6.2. Para efectos del artículo 83, primero y segundo párrafo de la Ley Aduanera y 21 de la Comisión Fiscal, las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios se pagarán por los importadores y exportadoras mediante cheque personal de la misma institución de crédito ante la cual se efectúa el pago de la cuenta de importador, el exportador del agente aduanal, en su caso de la sociedad creada por agentes aduanales para facilitar la prestación de los servicios. Tratándose de las mercancías listadas en el sector 9 de cigarros del apartado A del anexo 10, o de mercancías cuya fracción arancelaria sea alguna de las señaladas en el anexo A de la resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables y se encuentren dentro de la acotación del artículo 17, fracción 4 de la Ley Federal de Anticorrupción de Lavado de Dinero. Para efectos del párrafo anterior, el pago deberá efectuarse únicamente en la cuenta del importador o exportador. En caso de no cumplir con los dispuestos en el párrafo anterior, se deberá presentar un escrito libre en los términos de la regla 1.2.2 ante la AGACEA, Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, en la cual se manifieste que la cuenta del importador o exportador que opera mercancías vulnerables ya se encuentra registrada, adjuntando copia de acuse. Lo dispuesto en el segundo párrafo no será aplicable a las importaciones temporales efectuadas al amparo de un programa IMEX, a las operaciones realizadas en términos del artículo 61 y 62 de la Ley Aduanera, así como a los efectuados por empresas certificadas de conformidad con el artículo 100 diagonal A de la Ley Aduanera y por la industria terminal automotriz o manufacturera de vehículos de autotransporte y aquellas en las que no sea necesario estar inscrito en el padrón de importadores. De tal modo no será necesaria la autorización previa del formulario múltiple de pago para comercio exterior por parte de la aduana, por lo que queda bajo su absoluta responsabilidad el correcto llenado y pago. Tratándose de operaciones que se tramiten mediante pedimentos clave VF o VU, conforme el apéndice 2 del anexo 22, el pago podrá realizarse en efectivo siempre que se trate de un solo vehículo en el plazo de 12 meses. En el caso de operaciones que se tramiten mediante pedimento clave L1, conforme al apéndice 2 del anexo 22, se podrá optar por realizar el pago en efectivo. Tratándose de operaciones de importación realizadas conforme a la regla 3.5.2, el pago podrá realizarse en efectivo siempre que se trate de un solo vehículo en un plazo de 12 meses y el pedimento de importación definitiva se trate con las claves que corresponden conforme a los apéndices 2 y 8 del anexo 22. En el caso de operaciones de importación que se efectúen conforme a lo establecido en la regla 3.2.2, el pago de las contribuciones podrán efectuarse mediante tarjeta de crédito o débito. Registro de cuentas bancarias para efectuar pagos de operaciones de comercio exterior. 1.6.3. Los agentes aduanales, apoderados aduanales, importadores y exportadores deberán registrar ante la ACAJA todas las cuentas bancarias a través de las cuales se efectúan los pagos que se refieren las reglas 1.6.2, 1.6.22, fracción 2 y 1.7.4 y sea que los titulares sean ellos mismos, sus mandatarios, las sociedades constituidas para facilitar la prestación de los servicios de los agentes aduanales, el almacén general de depósito o la persona física o moral que hubiera designado al apoderado aduanal a través del portal del SAT de accidente o ventanilla digital, por lo cual deberá cumplir con lo establecido en la ficha de trámite 21 diagonal LA. Embarques parciales con pago anticipado. 1.6.4. Tratándose de importaciones que arriben por vía marítima o aérea que pretendan efectuarse en embarques parciales, cuando los importadores opten por efectuar el pago de las contribuciones en una fecha anterior a la de arribo de las mercancías del territorio nacional, podrán considerar que las cuotas bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables que rijan en el momento del pago. Para ello, será indispensable que en el primer pago de embarque parcial de dichas mercancías se presenten dentro del plazo establecido en el artículo 83 de la Ley Aduanera y que los siguientes embarques parciales correspondan a las mercancías que hayan arribado al mismo tiempo en el mismo medio de transporte y sean despachados dentro de un plazo de 3 meses a partir de la fecha de pago. Forma oficial para la opción de determinar el valor provisional. 1.6.5. Los interesados deberán presentar el aviso opción
para la determinación del valor provisional, seguro global de transporte, pago de diferencias del DTA, derecho de trámite aduanero, contribuciones al comercio exterior y aprovechamientos con formato múltiple de pago 1.6.6. Cuando resulten diferencias de contribuciones por no haberse cubierto correctamente el DTA mínimo correspondiente, podrá efectuarse el entero de dichas diferencias utilizando el formulario múltiple de pagos para comercio exterior, así como las diferencias de las demás contribuciones que correspondan. En caso del contribuyente opte por corregir su situación fiscal ante la conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación del SAT iniciadas en los términos previstos de la legislación fiscal y aduanera, y con ello pagar omisiones en el pago de contribuciones al comercio exterior, aprovechamientos, así como multas, recargos o actualizaciones mediante la presentación de un formulario múltiple de pago para comercio exterior, no estará obligado al pago de DTA que se cause por la presentación del mismo, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: presentar escrito libre en los términos de la regla 1.2.2 firmado por el contribuyente, o en caso el representante legal ante la autoridad aduanera que esté ejerciendo facultades de comprobación con los siguientes datos: manifestar que se esté optando por corregir la situación fiscal del contribuyente mediante la presentación de un formulario múltiple de pagos para comercio exterior, detallar los importes de pagar mediante dicho formulario por concepto de contribución al comercio exterior o aprovechamientos, así como multas, recargos y actualizaciones, señalar al acto de fiscalización que dio origen a la corrección de su situación fiscal, así como el periodo revisado, indicar la institución bancaria donde se realiza el pago y mencionar la aduana ante la cual se presentará el formulario antecitado. Transferencia de importaciones temporales de empresas con programa IMEX 1.6.7. Por los efectos del artículo 109 de la Ley Aduanera, las empresas con programa IMEX que efectúan la importación temporal de las mercancías a que se refieren los artículos 108, fracción 1, inciso B de la Ley Aduanera y 4, fracción 1, inciso B del decreto IMEX, al amparo de sus programas, podrán considerar como retornadas al extranjero dichas mercancías cuando la transferencia de residentes en el país en el mismo estado en que fueron importadas temporalmente, siempre que se encuentren sujetas a cupo y se cumplan con las siguientes: presentar ante el mecanismo de selección automatizada los pedimentos con la clave correspondiente conforme al apéndice 2 del anexo 22, que amparen las operaciones virtuales de retorno a nombre de la empresa que efectúa la transferencia de importación definitiva a nombre de las empresas que reciben dicha mercancía, sin que se requiera la presentación física de las mismas. Los pedimentos de retorno virtual y de importación definitiva que se refiere el presente párrafo podrán ser presentados en aduanas distintas. Para los efectos del párrafo anterior, el pedimento de importación definitiva deberá presentarse ante el mecanismo de selección automatizado el día en que se efectúen transferencias de las mercancías, y el pedimento que ampara el retorno virtual podrá presentado ante el mecanismo de selección automatizado a más tardar el día siguiente a aquel en que se haya presentado ante el citado mecanismo de pedimento de importación definitiva. En el caso de pedimento que ampara el retorno virtual de las mercancías no se presente en el plazo señalado, dicho pedimento podrá ser presentado ante la aduana correspondiente dentro del mes siguiente a aquel en que se hubiera tramitado el pedimento de importación definitiva, siempre que se efectúe el pago de la multa por prestaciones extemporáneas a que se refiere el artículo 183, fracción 2 de la Ley Aduanera. En el pedimento que ampare el retorno se asentará el RFC de las empresas que reciben las mercancías y se transmitirán los campos del bloqueo de descargos conforme al anexo 22 referentes al número, fecha y clave de pedimento pagado y modulado que ampare la importación definitiva de las mercancías transferidas. En el de importación definitiva, el número de registro del programa que corresponda a la que transfiere las mercancías. Asimismo, en ambos pedimentos se deberá indicar el bloque de identificadores, la clave que corresponde conforme al apéndice 8 del anexo 22. Cuando los pedimentos no se presenten en los plazos establecidos en el segundo párrafo de fracción I de la presente regla, no se transmitan los datos a que se refiere el párrafo anterior o existan diferencias entre las mercancías manifestadas en el pedimento que ampara el retorno virtual y al que ampara la importación definitiva, se tendrán por no retornadas las mercancías descritas en el pedimento de retorno, y la empresa con programa IMEX que haya efectuado la transferencia será responsable del pago de las contribuciones y sus accesorios. Para estos efectos podrá existir discrepancia entre el valor declarado en el pedimento de importación definitiva y la del retorno,
siempre que el valor declarado en el pedimento de importación definitiva sea mayor al que se declara en el pedimento de retorno. O determinen y paguen en el pedimento de importación definitiva las contribuciones y en su caso las cuotas compensatorias, debiendo cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que aplican el régimen de importación definitiva. Para determinar al IGI se debe considerar el valor de transacción en territorio nacional en el momento de la transferencia de las mercancías, aplicando la tasa y tipo de cambio vigentes a la fecha de entrada de las mercancías de territorio nacional en términos del artículo 56 fracción I de la ley aduanera, actualizado conforme al artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, desde la fecha en que se efectuó la importación temporal de las mercancías y hasta que se pagan las contribuciones y cuotas compensatorias correspondientes. Trato arancelario preferencial para empresas con programa IMEX que efectúen cambio de régimen. 1.6.8. Las empresas con programa IMEX que cambien de régimen de importación temporal al definitivo los bienes de activo fijo o las mercancías que hubieran importado para someterlas a un proceso de transformación, elaboración o reparación, podrán aplicar la tasa arancelaria preferencial establecida por algún acuerdo comercial o tratado de libre comercio al momento de realizar el cambio de régimen, siempre que cumplan con los siguientes. Tratándose de mercancías que hayan sufrido un proceso de transformación, elaboración o reparación, tiene que ser que las mercancías hubieran sido importadas temporalmente bajo la vigencia del tratado, que corresponda y hubiera cumplido con las reglas de origen previstas en el mismo al momento de su ingreso al territorio nacional, que las empresas con programa IMEX cuenten con el descuento que compruebe el origen de que ampara las citadas mercancías, expedido por el importador de las mismas en territorio de la parte exportadora al mismo y a su importación temporal, a más tardar un plazo no mayor a un año a partir de su importación temporal, y el mismo se encuentre vigente al momento del cambio del régimen. Cuando la mercancía ha sido objeto de transformación, elaboración o reparación, la empresa con programa IMEX deberá contar con la información y documentación necesaria para acreditar que el bien final incorporó en su producción las mercancías importadas temporalmente respecto a de las cuales se pretende aplicar la tasa arancelaria preferencial. Asimismo, deberá presentar tales documentos a la autoridad aduanera en caso de que se les sean requeridas, que el cambio de régimen se efectúe dentro del plazo autorizado para su permanencia en territorio nacional bajo el programa IMEX, que el arancel preferencial aplicable sea el que corresponde a los insumos extranjeros introducidos bajo el régimen de importación temporal al amparo del programa respectivo y no al bien final. Cuando las mercancías a que se refiere esta fracción no haya sido objeto de transformación, elaboración o reparación, procederá a la aplicación de la tasa arancelaria preferencial siempre que cumpla con los requisitos señalados en esa fracción, excepto lo dispuesto en el inciso C. El impuesto general de importación se determinará aplicando la tasa arancelaria preferencial vigente a la fecha de entrada de las mercancías a territorio nacional a partir del mes en que la mercancía se importa temporalmente y hasta que las mismas se paguen. Tratándose de bienes de activo fijo que se hubieran importado temporalmente antes del 1 de enero del 2001, procederá a la aplicación de la tasa arancelaria preferencial siempre que se cumpla con los requisitos señalados en la fracción I de la presente regla. Para ello deberá efectuar el cambio de régimen en un plazo no mayor a 4 años a partir de la fecha de su importación temporal en el caso del Telecan, o de un año en caso de los demás tratados de libre comercio suscritos por México. En este supuesto, el impuesto general de importación se determinará aplicando la tasa arancelaria preferencial vigente al momento en que se efectúe el cambio de régimen. Las mercancías importadas temporalmente, a que se refiere el artículo 108 fracción 3 de la ley aduanera y 4 fracción 3 del decreto IMEX, no tendrán que cumplir con el permiso previo de importación siempre que la mercancía hubiera permanecido en territorio nacional por el periodo de depreciación correspondiente, de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta. Cambio de régimen de importación temporal a definitiva de desperdicios. 1.6.9. Para efectos del artículo 108 y 118 de la ley aduanera, quienes realicen el cambio de régimen de importación temporal a definitivo de los desperdicios que se vayan a destinar al mercado nacional podrán efectuar el pago del impuesto general de importación conforme a la clasificación arancelaria que les corresponda en el estado en el que se encuentren en el momento de efectuar el cambio de régimen y tomar como base gravable el valor comercial de los desperdicios en territorio nacional. En este caso, las cuotas bases gravables, tipo de cambio de moneda, regulaciones y restricciones no arancelarias y provisiones aplicables serán las que rijan en la fecha de pago. Las empresas con programa IMEX podrán efectuar la transformación mediante operaciones virtuales de los desperdicios que generan en otra empresa con programa de servicios que cuenten con autorización para operar bajo la actividad de reciclaje o acopio de desperdicios conforme al pedimento
conforme al procedimiento establecido en la regla 4.3.19.